La crisis de salud del Papa Francisco ha cimbrado a la Iglesia, pero también al mundo. Los medios de comunicación dan coberturas y se han volcado al tema, a veces con ansiedad y a veces con tropiezos. Nuestro tema, el Papa enfermo y sus implicaciones religiosas y políticas, aquí en Sacro y Profano. El Papa Francisco continúa hospitalizado en Roma por una neumonía bilateral con diagnóstico reservado pese a la mejoría de las últimas horas. Los últimos reportes médicos revelan que el Papa Francisco continúa evolucionando favorablemente de las complicaciones de salud que presenta hace más de 2 semanas. Sin embargo, el pontífice tiene 88 años y cualquier cosa puede suceder. De acuerdo con los reportes, el estado de salud del pontífice ha venido mejorando. Si bien el Papa continúa internado, se confirma una mejoría en su condición. Recordemos que a los 21 años le fue extraído una parte de su pulmón derecho. El pontífice argentino está internado en el apartamento de los papas ubicado en el piso 10º del Hospital Gemelli de Roma, en cuyas puertas los fieles están dejando flores y velas para desearle una pronta recuperación. Desde hace unos días, el Papa ha retomado algunas tareas, firmando nombramientos y decretos de canonización, como la de José Gregorio Hernández Cisneros, el primer santo de Venezuela, y ha modificado algunas leyes para dar más poderes a la primera mujer gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sor Raffaella Petrini. La neumonía que padece en los 2 pulmones requiere como mínimo 3 semanas de convalecencia, aunque el equipo médico no se ha pronunciado hasta ahora sobre la duración de su hospitalización. Desde el fin de semana pasado, los medios señalan que el estado de salud del Papa sigue siendo compleja, pero ya no en estado crítico. El pronóstico sigue siendo reservado. Se precisa que el pontífice argentino, a sus 88 años, continúa con su tratamiento y la fisioterapia respiratoria. La salud del Papa tiene repercusiones más allá del cuadro clínico, ¿no? Y tiene también implicaciones, por supuesto, impactos en la vida eclesial, política y geopolítica del mundo. Está con nosotros el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, un periodista y un extraordinario cronista al cual doy la bienvenida. Y por supuesto, la primera pregunta que le hago es cómo, primero agradecer su presencia, por supuesto, y la pregunta iría, ¿cómo está viendo la evolución de salud del Papa? Tocayo, muchas gracias bienvenido, por la invitación, doctor. Yo diría que después de la crisis del sábado pasado, cuando el Papa le pidió a los médicos que hablaran con absoluta verdad, rompiendo una tradición de muchos años donde el secretismo, era la norma cuando un Papa estaba enfermo. Entonces, en este caso estamos hablando de que después de todos los focos que se encendieron el sábado, ha ido bajando la presión, a tal punto que los rosarios que se hicieron por la salud del Papa y de otros enfermos a partir del lunes han venido decreciendo en el flujo de gente. Si el lunes, el inicio que el rosario lo dirigió el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, estaba llena la plaza, digamos que se espera para hoy algo así como un cuarto. Ha venido decreciendo, no porque decaiga el interés de la gente en la salud del Papa, sino porque existe la convicción de que ya va mejor. Aunque evidentemente los médicos tienen mucha cautela y siguen señalando que no se pueden lanzar los dardos, los cohetes al cielo, que todavía hay pronóstico reservado. De hecho, no se habla todavía de qué día podría darse de alta y al mismo tiempo se habla de que se sigue en tratamiento y además están haciendo nuevos análisis. Así es que yo diría que se bajó la presión, pero el asunto sigue ahí. Y un hombre de 88 años con muchas complicaciones en su salud, bueno, pues evidentemente la preocupación sigue latente. Sí, sobre todo señalas algo muy importante, que este Papa, primero había hay un adagio ahí que dice, el Papa no enferma hasta que muere, y esto el secretismo que tú señalas, ¿no? Siempre, incluso años después de que nos supimos la muerte, las causas de muerte, por ejemplo, de Juan XXIII,
¿no? Del cáncer que tuvo en el estómago. En fin, pero este Papa efectivamente ha abierto las puertas para que los medios entren y estemos pues prácticamente sabiendo cuál es la glucosa, cuál es la temperatura, en fin, una serie de cuestiones técnicas que están ahí. La Iglesia, con la crisis de salud del Papa, ¿cuál es el momento que tú percibes desde tu rol como embajador? ¿Cuál es la atmósfera, el humor que existe en la Iglesia Católica con la salud del Papa? Mira, efectivamente, al principio podíamos hablar de que hubo, pues yo no diría que precónclave, pero sí en alguna forma había nerviosismo, había gente que quizás no necesariamente de mala fe, pero se estaba como adelantando, como queriendo salir en la foto. Creo que todo eso se ha venido atemperando paulatinamente, pero evidentemente pues ahí hay una línea en donde dos corrientes necesariamente van a tener que chocar en la medida en que efectivamente se pudiera convocar un cónclave. Estamos hablando de quienes pretenden mantener la línea del Papa, la línea reformista, y quienes pretenden, pues no tanto hablaríamos de retroceso, pero sí de mantener una línea menos, vamos a decir, menos mundana, menos el Papa que mira hacia el mundo. Ellos quisieran más un Papa que mirara hacia el cielo solamente. Y yo digo que finalmente un Papa que tiene los pies en la tierra y mira hacia el cielo, yo creo que es un Papa mucho más completo. Pero bueno, esa es mi opinión. Habría que ver qué es lo que pasa en un escenario de tal naturaleza. Señor embajador, vamos a una pausa. Estamos conversando con Alberto Barranco Chavarría sobre nuestro tema, que es un Papa enfermo y las implicaciones políticas, religiosas y hasta geopolíticas que tiene. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano y de nuevo agradezco a Alberto Barranco Chavarría nos acompañe para conversar sobre el estado de salud y las implicaciones religiosas, sociales que tiene su enfermedad. Querido Alberto, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pues han hecho eco de este momento de incertidumbre, pero también han cometido muchos atropellos, ¿no? Cosas que, falsas noticias, como que hay una especie de ansiedad mediática para que se dé un desenlace, ¿no? Que en muchos casos es un desenlace que puede ser hasta fatal, ¿no? Noticias falsas, incluso todos se creen vaticanistas, ¿no? Que saben y tal, y meten, por ejemplo, el tema de la extrema unción, ¿no? Le dieron ya la extrema unción al Papa, ya casi lo plantean como un paso en el más allá, cuando le dieron pues la unción de los enfermos, que es simplemente solidarizarse con el dolor. ¿Qué diferencia? La renuncia, el Papa firmó la renuncia como Benedicto XVI y ya se está convocando. No es cierto, lo afirmó en 2013, como tú lo has señalado en otros medios, como, digamos, una medida preventiva cuando los papas pues, entran en una situación en donde ya no pueden tomar decisiones por su estado de salud mental, físico, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol que han jugado los medios de comunicación, que decíamos que han estado, digamos, punto por punto, viendo, reportando, haciendo coberturas sobre la salud del Papa Francisco? Mira, yo creo que efectivamente, doctor, hay una situación, pues yo diría, de falta de ética. De pronto aparece a través de la inteligencia artificial la figura de periodistas connotados dando noticia de la muerte del Santo Padre. Bueno, esto evidentemente es una falta absoluta de profesionalismo. Al quien lo hace de mala fe. Y vienen versiones, por ejemplo, el hecho de que se esté convocando a un consistorio para pues, digamos, oficializar la llegada de dos nuevos santos a la iglesia, uno de ellos venezolano, por cierto.
el primero venezolano. Entonces dicen, si el Papa Benedicto XVI en un consistorio renunció, seguramente el Papa Francisco está esperando la oportunidad para hacer lo propio. Bueno, creo que este tipo de cosas no ayudan en nada. Evidentemente, el cardenal Parolin ha dicho abiertamente que pues son especulaciones sin ningún sentido, son cuestiones vacías que no llevan a nada. Pero sí, efectivamente, ha habido mucha gente que piensa que tiene la verdad, que piensa que está adelantándose a una circunstancia, y pues no es así. Pero creo que los médicos han tratado de ser lo más serios y lo más apegados a la verdad. Cierto que el Papa es un hombre que ha tenido muchas complicaciones a lo largo de su vida, que desde los 20 años ha perdido la mitad de un pulmón, que ha sufrido varias operaciones, pero bueno, hasta el momento el Papa sigue vigente. En este momento pues estará pensando en que mañana no va a poder ir a un evento del jubileo que estaba previsto. Y bueno, pues finalmente es un hombre que acepta con resignación lo que viene, pero que está esperando, porque es un hombre hiperactivo, está esperando en qué momento puede empezar a reanudar. Hay que recordar que el día que lo internaron, a las 11 de la mañana del día 14 de febrero, había cumplido 7 compromisos de agenda. Es decir, se levantó a las 7 de la mañana y a las 11 había cumplido 7 audiencias de carácter privado o público, y después de ahí se fue al hospital con las secuencias que después encontramos. Hay un acto también un poco temerario del Papa cuando va a una misa el domingo anterior al 14, va a una misa en la plaza de San Pedro, hay un viento frío y él sale al aire libre para dar un mensaje a los 30,000 militares que estaban ahí presentes, militares o policías. Sí, no, y sin duda. Además, estos tiempos en Roma son muy traicioneros. Hace calor y luego frío y un viento que es terrorífico. A mí me dio una gripa ya también tremenda. Pero vamos a ver, Papa tiene 88 años. Todo puede pasar. Y más bien el cónclave está más temprano que tarde. Y hay varios escenarios que la crisis de salud del Papa nos plantea. Un primer escenario es el Papa fallece, esperemos que no pase, y parece que no va a ser así, y se inicia un proceso sucesorio. Un segundo escenario es un pontífice convaleciente, que supera esta crisis, pero debilitado continúa al frente de la Iglesia, con lo que representa. Hay que recordar que el mismo Juan Pablo II, Pablo VI y otros, cuando enferman, pierden fuerza y pierden poder, y la curia asume el control, ¿no? Y el escenario tercero sería una renuncia al estilo Benedicto XVI. Francisco dice, ya no puedo más, abramos el proceso y el proyecto. ¿Tú cómo ves o crees que hay otros escenarios de lo que se está planteando, querido Alberto? Mira, básicamente estamos hablando, sí, de una situación difícil, porque evidentemente vendrá un Papa que tendrá un periodo de recuperación, digamos, bastante largo. Podríamos hablar de que sería 1 o 2 meses, pero también hay una cosa muy importante. Cuando estaba ya en las últimas, el Papa San Juan Pablo II, cuando ya prácticamente estaba en situación muy cercana a la muerte, bueno, pues le acondicionaron en el Palacio Apostólico prácticamente un hospital ambulante donde había incluso una cámara de oxígeno. Aquí hay que preguntarse si el Papa Francisco aceptaría irse al Palacio Apostólico para tener esas situaciones que podrían ayudarlo en una emergencia. La otra es si se va a Santa Marta y le dan una temporada de convalecencia, si realmente él va a acatar disciplinadamente este tipo de recomendaciones que le hagan los médicos para que pues disminuya su actividad. Y lo que tú dices perfectamente, si al disminuir su actividad, entonces empiezan a tomarse otros hilos. Sí, totalmente. Y algunos plantean que, claro, en una persona joven, la recuperación de una neumonía o pulmonía
pues tarda 2 semanas, 2 semanas y media. Y en el caso de una persona mayor, y más con los antecedentes que tiene el Papa Francisco, podrían ser 2 meses. Pero bueno, y también hay que ver que el Papa Francisco es hiperactivo. Yo recuerdo una nota de Marco Politi en su libro, El Papa entre lobos, ¿no? Planteaba las acechanzas hacia el Papa Francisco, ¿no? Pero lo que el libro nunca dice es que el Papa Francisco también es un lobo jesuita que sabe defenderse muy bien. Pero bueno, para irnos de este bloque, señor embajador, quisiera preguntarle un poco los elementos importantes que consideras como baluartes en el pontificado de Francisco. ¿Qué elementos de evaluación importantes consideras en estos más de 10 años que Francisco ha estado a la cabeza de la Iglesia Católica? Mira, yo considero, en primer lugar, desde luego, un papa reformista. Yo considero un papa valiente, repito, un papa que se mete en el entorno y no necesariamente lo abandona, no necesariamente se concreta a dar consejos. Es un hombre que interviene directamente en cuestiones políticas y toma posiciones en un momento dado, aunque trata de mantener una neutralidad que le permita intermediar entre situaciones de choque entre países. Pero yo diría que es un hombre valiente porque de pronto se atreve a cuestiones tabú. Por ejemplo, los últimos movimientos que ha hecho, poner una mujer en la prefectura de un dicasterio, que para que nos entiendan, México sería el equivalente a una secretaria de Estado. En México y en cualquier país es muy normal, pero aquí en 2000 años no había habido una secretaria de Estado. Al mismo tiempo, el equivalente alcalde del Vaticano lo desempeña el rol ya una mujer a partir del 1 de marzo. Este tipo de cuestiones lo han hecho un papa distinto. Distinto también en el momento en que asume el caso de la pederastia y pone castigos muy severos. Incluso él mismo ha descalificado y ha condenado a personas que en su momento, bueno, pues han cometido este tipo de situaciones que siempre dañan a la Iglesia. Y otro muy importante, desde luego, es el combate a la corrupción. El primer papa que pone en el banquillo, y no solamente eso, sino que condena a un cardenal por motivos de supuesta corrupción. Al mismo tiempo, un hombre que no se detiene para en su momento, pues, extender una serie de ordenanzas que permitan ordenar las finanzas del Vaticano, que se mete a los donativos y dice hay que transparentarlos y ordenarlos. No, totalmente de acuerdo, señor embajador. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede, y nuestro tema es el Papa enfermo y sus implicaciones religiosas. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Llegamos a nuestro último bloque conclusivo. Conversamos en Sacro y Profano con Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede, y agradecemos nuevamente su presencia. Y nuestro tema es la enfermedad del Papa, las implicaciones que tiene a nivel interno, religiosas y políticas. Señor embajador, el tema de las grandes corrientes. Hablabas hace un momento en el que las posturas pues, prácticamente se reducen a continuidad progresista de una apertura al mundo, y la otra, posturas conservadoras de regresar, digamos, a viejos estemas o estigmas que tiene la Iglesia frente a temas como matrimonio, el tema de la mujer, la apertura hacia el mundo homosexual, etc. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos está ganando peso político y poder la derecha y la ultraderecha. ¿Crees que la Iglesia escape a este proceso o, por el contrario,
las fuerzas van a presionar, los grupos de presión van a presionar para que se dé un próximo pontificado conservador. ¿Cómo ves este binomio? Efectivamente, yo creo que va a jugar ahí un rol muy importante, pues, por ejemplo, los obispos de Estados Unidos, la mayoría tienen posiciones contrarias a las reformas del Papa en el sentido básicamente de cuestiones de los casados, divorciados vueltos a casar, en cuestiones de los homosexuales, ese tipo de situaciones que consideran ellos que no, la Iglesia no debe perder el rumbo. Pero bueno, yo creo que aquí la situación se podría en alguna forma manejar a través de la geopolítica. Es decir, si ya hubo un papa americano, no podría haber un papa americano. Si fueron tantos papas italianos, no podría volver otra vez un italiano. Entonces, ¿por dónde viene el asunto? Bueno, como decías tú hace un momento fuera de cámara, el hecho de que los africanos están creciendo en América Latina, están ganando mucho los evangélicos, están ganando poder al punto de que hay países que ya son mayoritario frente a los católicos, países de América Latina. Estamos hablando también de que si en Asia están creciendo los católicos, el porcentaje es mucho mayor en África. Y en África habría dos opciones que en su momento podrían chocar. El cardenal Sarah, que es abiertamente contrario al Papa, abiertamente conservador, y el cardenal Peter Turkson. Él es un hombre mucho más abierto, mucho más, yo no diría que es similar al Papa, que es idéntico al Papa, pero sí similar. Sí, es una gente que tiene una actitud mucho más abierta. En el caso de Asia, que también pelearía una solución, pues ahí está el cardenal Tagle, que es filipino, pero es de madre china. Esto podría en su momento también ayudar a que pues, se tenga una relación de más cercanía con China, después de que no se han podido pues hacer un pacto de larga data con el Vaticano en relación con el nombramiento de obispos. Creo que eso podría ayudar, pero en fin, va a ser una situación en donde la geopolítica va a jugar un papel importantísimo. Sí, totalmente es muy importante. Y bueno, ¿cómo ves a los cardenales mexicanos? ¿Tendrían oportunidad? Yo recuerdo en el caso de Norberto Rivera, que incluso se ha dado el nombre de su nombre papal, que era el de Juan Diego. En una, él en broma, cuando le preguntaron qué chances tenía de ser, dice, no, yo creo que mi hermana tiene más posibilidades que yo. Después se arman escándalos donde se le vinculan con Marcial Maciel, encubrimiento a seminaristas, etc. Y me preguntaron a mí que qué posibilidades tenía Norberto Rivera para ser papa. Yo digo, no, pues lo mismo que él ha dicho, su hermana tiene más posibilidades que él. ¿Cómo ves a los mexicanos? Bueno, te voy a decir una cosa, yo en dos ocasiones, dos cardenales distintos me han dicho, oiga, el cardenal Aguiar tiene chance, tiene oportunidad. Me lo han dicho y él, bueno, pues finalmente es una gente cercana al Papa. Cumplió 75 años, cierto, pero el Papa le dio su venia para que se mantenga, no hay un plazo, no le dijo 2 años, 3 años, le dijo indefinidamente se mantiene todavía, a pesar de que ya tiene la edad para renunciar a esta posición. Pero el cardenal Robles poco se le ve aquí, se le ve más en un momento dado que ya no estaría en un cónclave. El cardenal Arismendi tiene más por las cuestiones indígenas, por las cuestiones de traducción de libros a las lenguas indígenas, el tzoltzil, el tzeltal, pero por eso se le ve un poco más. Pero yo diría que una opción curiosa, que no hasta ahorita no se ha manejado, pero que tendría en un momento dado la posibilidad, sería el cardenal Prevost. Él es el presidente de los obispos, el presidente de los obispos en Roma, presidente de los obispos latinoamericanos en Roma, pero también es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Él es estadounidense, ciertamente nació en Estados Unidos, pero su carrera la hizo básicamente en Chile. Él salió de Chile para ser cardenal y venirse aquí
a manejar la comisión. Eso sería otra alternativa, que sería en un momento dado, pues alguien que tuviera esa dualidad. Alberto Barranco Chavarría, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro Profano, ha sido muy interesante. Y bueno, esperemos que el Papa supere esta crisis de salud. Esperemos también que siga gobernando con firmeza y lleve las riendas de la Iglesia con mano firme y no pase como en otras circunstancias donde la salud de los papas le impide el tener un ejercicio de gobernabilidad total. Y ahí los sectores de la curia empiezan a tener una preponderancia o una injerencia no deseable. Desear que dure y sobre todo que tenga lucidez de una persona que evidentemente le ha dado un perfil distinto a la Iglesia a contracorriente, porque mientras el mundo se va hacia la ultraderecha, el mundo noratlántico por así decirlo, el Papa ha resistido con mucha integridad estos flujos y esperemos que la Iglesia siga en esa tesitura. Muchas gracias, Alberto. Esperemos seguir conversando en estos temas y a usted también. Muchas gracias por su presencia y le espero, por supuesto, la próxima semana aquí en Sacro y Profano.